al 4. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 4 vamos a leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ahí dejamos la lectura. Esos 4 versículos son los que nos ocupan el día de ahora. Como tema, los escándalos. Ese es el tema. Al meditar un poco en la porción que hemos leído, no cuesta mucho llegar a la conclusión de que ciertamente, hermanos, el camino del Evangelio, la carrera de la fe, la profesión de ser cristiano, no es algo fácil, no es algo que pueda llevarse de una manera tan tranquila como cualquier otro pudiese llevar el tener una religión, una creencia cualquiera. Porque ciertamente los peligros, las acechanzas, las problemáticas que pueden surgir en el camino de la fe son muchos. Son tantos que si uno no persevera en los elementos básicos de la fe, como la lectura de la palabra de Dios, como la oración, como el estar congregándose para escuchar palabra de Dios siendo predicada a través de ministros de Dios, resultaría imposible el poder perseverar en la fe, el poder seguir de pie, de frente, delante de Dios y diciéndole, Señor, hasta aquí he seguido adelante, hasta aquí he peleado la batalla. Porque son tantas las situaciones que pueden hacer que una persona se aparte del Evangelio, se aparte de la fe de Dios. Y hoy, precisamente, estamos viendo uno de esos elementos. Uno de esos elementos que, mire, ha arrastrado a cientos de miles de cristianos, de creyentes que han profesado la fe, los ha arrastrado de nuevo al mundo. Los ha llevado de regreso o los ha llevado a dudar de la palabra de Dios, a dudar de la fe, del cristianismo en sí. Porque el tema que tenemos, los escándalos, usted bien sabe que no es algo sencillo y yo estoy más que seguro que aquí, en esta noche que habemos que alrededor de 7, 8 personas acá, ya hemos tenido que enfrentarnos a algún tipo de escándalo, algún tipo de tropiezo, como el Señor aquí le llama. Y al toparnos con un tropiezo, con un escándalo de esos, en algún momento ha flaqueado nuestra fe. En algún momento quizás hasta hemos desistido de seguir caminando en la fe de Dios, en el Evangelio de Cristo. Porque los escándalos, las situaciones nos han llevado a desconfiar y a creer de que en verdad el Evangelio no es una realidad, que el Evangelio es una ilusión, que a veces hemos llegado a pensar, tal vez por los dardos del enemigo, a pensar que el Evangelio solamente es una utopía, una mera ilusión, pero realmente, aunque los escándalos son reales, porque el punto no es decir eso es mentira, eso no es así, sino el punto es hablar la verdad. Para poder vencer los tropiezos o los escándalos, es necesario hablar con la verdad. Es necesario aceptar la realidad de las cosas. Mire, la Biblia, cuando uno se topa con ciertos tropiezos, ciertas características o situaciones en la vida de la fe, en la vida cristiana,
que vienen a hacer los escándalos, a veces uno puede llegar hasta ver la escritura o la palabra de Dios como una mera, ¿qué le digo? Un mero idealismo, una mera pensamiento idealista de alguien que escribió una situación que pudiera ser el ideal para el humano. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, cuando hablamos de la iglesia propiamente, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando tampoco de una religión, estoy hablando de la iglesia de Cristo, a la que el libro de los Hechos le llama la iglesia, que yo ya lo he dicho aquí alguna vez. Cuando usted lee el libro de los Hechos, pareciera que la iglesia era una iglesia llena de poder, ¿verdad? Una iglesia llena de amor, una iglesia que se amaban los unos a los otros y no había ninguna necesidad, como dice ahí, sino que todos colaboraban a la necesidad del hermano. Y uno dice, cuando mira hoy a la iglesia de ahora, y repito, no a la denominación, no a una religión, a la iglesia, al cuerpo místico, aquellos que han creído en Jesucristo, cuando uno la mira y dice, ¿y estos creyentes, estos cristianos de ahora, por qué son tan distintos a lo que la Biblia dice? ¿Por qué son tan diferentes? Y ahí de repente aparecen los tropiezos, aparecen los escándalos y uno dice, porque mire, yo conozco, y quizás a veces hasta decimos el nombre, fulano de tal, mire cómo es, y dice que es cristiano, y hasta predica, y hasta es diácono, es esto en la iglesia local. Pero ¿cómo se pueden decir de que son verdaderos cristianos si no tienen amor? Dice. Ese es un escándalo. Esa es una razón de vituperio del nombre del Señor. Porque el incrédulo dice, ¿cómo dice ser cristiano, seguidor de Jesús? Y miren cómo es. Y mire, cuando uno está en la posición que el Señor le ha mandado como un discípulo o la posición de creyente y está dando defensa del Evangelio y está pregonando y está evangelizando, buscando ganar las almas, cuando alguien le dice esas cosas, hermano, duele. Y no es que duela porque la persona quiera ir, no, duele porque uno sabe que hay una verdad ahí. Hay una realidad. Miren, yo he oído cosas de cristianos, y aquí, hermanos, no es de hablar de que la iglesia tal, la denominación tal, no, hermano, estoy hablándole general. Eche ahí todas las denominaciones que usted quiera. Estoy hablando general. Porque miren, yo he escuchado tanto de todas las denominaciones. Y a veces he llegado a pensar que he escuchado lo suficiente como para que yo pueda decir, no, ser cristiano no. Y hasta poder decir con propiedad, como algunos me han dicho de afuera, es que para ser como esa o como ese, mejor no soy nada. ¿Alguna vez lo han oído? Sí, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Mire, lo que podemos decir es comenzando por la verdad. Tiene razón. Pero que tenga razón no le da la razón suficiente para decir, entonces yo no soy nada mejor. Porque es precisamente eso lo que el Señor Jesús aquí está diciendo. Cuando Él comienza, en el versículo 1, no se dirige a los incrédulos, no se dirige a los que no son nada de la grey del Señor, sino que dice ahí, se dirige a sus discípulos. Imagínense al Señor ahorita que les está hablando a ustedes, porque cada uno de ustedes son discípulos. Buenos o malos, somos discípulos. Y dice que los mira a cada uno y les dice, imposible es que no vengan tropiezos. Primera frase. Oiga, imposible que no vengan tropiezos. Y eso es interesante, hermano. Porque si lo hubiera dicho un hombre cualquiera, le pudiera decir a alguien, si lo que es para el hombre imposible, para Dios es posible. Pero oiga, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Dios eterno, el Padre de las luces, el bendito, el Hijo de Dios,
Jesucristo está diciendo, imposible es que no venga tropiezos. Y yo no creo que lo que Él esté diciendo es que Él no pueda detenerlos. No, yo no creo que Él esté diciendo, porque entonces tendríamos que decir, para Dios hay algo imposible, y es que no hayan tropiezos. Y no es así. Porque si Dios, en su gran voluntad y en su gran amor, supiera que va a alcanzar lo que alcanzaría con los tropiezos, quita los tropiezos de enfrente de nosotros, o los escándalos de enfrente de nosotros, y sin eso logra su objetivo. Lo que pasa es que Él está diciendo algo. Y le voy a decir qué es lo que Él está diciendo. Está diciendo que ha permitido los escándalos o los tropiezos en la vida de los creyentes para hacer algo. No para hacer algo en los de allá afuera, para hacer algo en nosotros. Algo en nosotros. Porque a veces nosotros cometemos el error de decir, de señalar y decir, mire, pero tal persona dije que es cristiana y mire cómo está. Que se arregle él para que yo me arregle. Y le voy a decir lo que el Señor Jesús está diciendo ahí. Dice, es imposible hacerlo porque al hacer eso, al pasar los tropiezos, al que tú conozcas los escándalos, Dios te está haciendo un llamado diciéndote a ti y qué de ti. Como cuando Pedro iba hablando con el maestro, ya cuando él había resucitado y Juan venía detrás y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo 3 veces y Pedro le dijo que sí, tú sabes que te amo. Y él le decía, apacienta a mis corderos. Y Pedro vio para atrás y dijo, y vio a Juan que venía detrás siguiéndole, dijo, Señor, ¿y este qué onda? ¿Ah? ¿Qué viene de metido aquí a oír lo que estamos hablando tú y yo? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo, ¿y a ti qué? Le dijo. Un pastor tradujo así, parafraseó así, ¿y aquí a ti qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, le dijo, ¿a ti qué? Yo digo que el Señor lo mismo dirá cuando nos mira señalando al hermano, a la hermana, y dice, pero miren ese, y dice que es cristiano y lo peor que es líder y debería darme el ejemplo, así que si él está así, ¿por qué yo voy a estar buscando ser mejor que él? No, que se arregle él para que me venga a arreglar. Y Dios te dice, ¿y a vos qué? Si yo quiero que aquel esté así o no esté así. A ti te digo. Eso es lo que el Señor le está diciendo acá a sus discípulos. No porque Él no pueda quitar los tropiezos. Es que cuando nosotros vemos a alguien que pone tropiezo a nuestra vida, es Él el que tiene el control y lo ha permitido. Cuando ves al hermano, a la hermana, que te da un mal testimonio. Cuando al pastor que tú decías, ese pastor sí es un ungido, y de repente dio un mal testimonio para tu vida y tú dices, no, me decepcionó. Ya así mejor para qué sigo en el evangelio, me decepcionó ese pastor, esa hermana, me decepcionó. Cuando dices así, dice Dios, es que te estoy permitiendo este tropiezo, este escándalo, para que tú no seas así. Para que tú aprendas a no cometer el mismo error. Entonces, Dios utiliza las cosas malas para sacar algo bueno. Entonces, ahí en base a eso, yo digo, el Señor le dice, imposible le dice a sus discípulos, que no hayan tropiezos. Porque mientras hayan tropiezos, sirve como herramienta para Dios para enseñarnos. Fíjese qué diferente fuera nuestra vida si cuando viéramos a alguien dar mal testimonio y nosotros dijéramos, Señor, guárdame no ser así. Y te pido que lo cambies. Te pido que la cambies. Pero no, lo primero que hacemos es, ya ven, y a mí me andan juzgando por una media cosita. Y ellos lo que hacen, y dejamos de congregarnos. Y dejamos de leer la Biblia. Y dejamos de orar. Mire, si realmente, yo le digo, yo he llegado a un análisis. Si la gente o la ley cristiana se rigiera por el hecho de que la persona que tenés enfrente va a ser la que te va a enseñar con sus actitudes y su forma de vida cómo debes de vivir,
entonces nosotros necesitamos a un santo de los santos frente a nosotros. Porque yo le digo, este pedazo de carne que está acá no es mejor que ustedes. Tengo las flaquezas como todo, y cualquier otro pastor que usted pueda admirar, cualquier otro siervo de Dios, sierva de Dios que usted pueda admirar y usted tal vez la haya puesto hasta en pedestal. Y diga, no, es que ese hermano, cuando predica, los demonios salen corriendo. A veces Dios te va a dejar de que conozcas la debilidad de ese hermano. Y cuando conoces su debilidad dices, me decepcionó. Y yo que lo tenía en una estima tan alta, pero hoy me ha decepcionado. ¿Sabes por qué Dios lo hizo? Porque Dios te está diciendo, es que no es a Él al que lo debes de ver. No es a Él, a su forma de actuar a la que debes de aprender. Amén. Sino que el blanco perfecto que es Cristo Jesús es el cual debes de tú seguir. Hasta el mismo Señor les dijo a sus discípulos, les dijo, hagan lo que les digan los fariseos, les dijo. Porque los fariseos eran maestros de la ley. Enseñaban la escritura. Entonces el Señor les dijo, hagan lo que les dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Fíjense, ahí está la enseñanza de los tropiezos. Pero como no atendemos a la palabra, Dios permite que muchas veces hayan escándalos entre los cristianos. Y dice la hermana, pero ¿cómo si la hermana es una sierva de Dios? ¿Y cómo es que se agarró de los pelos con la vecina? Claro, la hermana fue causa de vituperio del Señor. Pero Dios está utilizando eso para enseñarnos algo. Una vez oí que había unos hermanos en una iglesia como que se debían de dinero. Y resulta que en esa que te cobro y que tal día te pago, un día se enojó uno. Y en el parqueo de la iglesia. Y le ofreció los puños al otro. Y el otro también, como no andaba bien espiritual, ¿verdad?, también le ofreció los puños. Y no que se empiezan a agarrar pues en el parqueo de la iglesia. Hasta que llegaron a apartarlos y supuestamente hermanos los dos, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando yo oí aquello, yo bien pequeño en la fe, yo dije, Señor, yo guárdame nunca llegar a hacer eso. Porque me reconozco débil. Y tú sabes que yo no soy de aquellos que aguantan carga. Pero si llegase en un momento así, ayúdame a no actuar de esa manera. Entonces yo digo, quizás Dios esa es la actitud que esperaría de nosotros. Que ante los escándalos, ante las situaciones de tropiezo para la fe cristiana, para el caminar en el Evangelio, deberíamos de tomar de una actitud como dice el libro de los Proverbios, ¿verdad? Ver, observar y aprender de los errores de tu prójimo para no caer. Pero como la vida pecaminosa del cristiano muchas veces, la naturaleza pecaminosa en el ser humano tiende a exaltar más lo malo, ¿verdad? Y entonces uno dice, ya ven, que hasta los pastores se dan de trompadas y cómo no quieren que uno también. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Si ni el pastor se preocupa, ¿por qué me voy a preocupar yo? Dice. ¿Ah? O los hijos dicen, si ni mi mamá lee la Biblia, ya voy a andar yo leyéndola. Sí. Pero yo te digo, es que no debes de ver a diestra ni a siniestra. No debes de ir siguiendo al pastor, al líder, al anfitrión, al supervisor. A quien debes de ir siguiendo es a Cristo Jesús. El Señor les dice, más, aunque eso es imposible, quitar los tropiezos, dice, con todo y eso, hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. ¿Y de quién pueden venir los tropiezos, hermanos? ¿De dónde pueden venir los tropiezos? ¿De los del mundo? No, si yo no me escandalizo cuando alguien del mundo le pega a su mamá. Yo no me escandalizo porque digo, sí, si están en el mundo. ¿Ah? Si en el mundo
Usted sabe que en el mundo está todo lo corrompido. Entonces, ¿de dónde pueden venir los escándalos, hermano? De los que estamos adentro de la iglesia. De los que estamos adentro de la iglesia. Ah, bueno, pero como yo no soy líder, dirá alguien. Pero como yo no soy nada en la iglesia, si yo ni diácono soy, dirá alguien. Entonces yo no puedo hacer tropezar a nadie. No, es que no está hablando de los que tienen un cargo nada más. Recuerden a quiénes le está hablando, a los discípulos. Desde el momento en que creíste y empezaste a seguir al Señor, ya sea que como Nicodemo así de escondiditas, o como los discípulos a la luz del día y a la vista de todo el mundo, pero si eres un seguidor de Cristo, aún tú puedes ser motivo de tropiezo de otro creyente. Y aún de aquellos que vienen encaminados por el poder del Espíritu Santo a creer. Porque recuerde que aún los de afuera observan a los de aquí adentro. Y por muy pequeños que seamos, no, yo solo soy miembro, conmigo no hay problema. Dice el vecino, ese muchacho, yo lo he visto allá afuera. Y aquí viene, dice ser cristiano, pero allá afuera se le olvida que es cristiano. Es así pota, dice. Ella dice que es cristiana y hasta le canta a Dios, le dan las alabanzas a veces. Pero allá afuera, bailando reggaetón con los bichos. En lo oscurito le he visto. Y dice que ella, no, para ser cristianos como esos, mejor no soy nada, dice. Fuiste motivo de tropiezo. Tu escándalo impide a un alma salvarse. Y por eso el Señor dice, ¡ay! Ese ay es igual cuando el Señor profiere los ayes después de las bienaventuranzas. Dice, ¡ay de los ricos! ¡Ay de los hipócritas! ¡Ay de los mentirosos! Igual, ese ay es igualito. La misma palabra en griego. Ay, y significa 3 sentidos. Dolor y lamentación. Significa juicio y seguridad que habrá un castigo. Oiga. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? ¿Que va a castigar a los del mundo? No. Que aquí los que nosotros, diciendo soy cristiano, soy cristiana, demos mal testimonio. Seamos motivo de tropiezo, ya sea para un hermano en la fe aquí adentro o alguien que está afuera. A quien daremos cuenta es al Señor. Oiga, eso es cosa seria, hermano. Y él sigue diciendo, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Oiga, qué interesante. Atarse una piedra de molino. Ah, hermano, está fácil. Si las piedras del molino así son, mire. No, esas son las de aquí. Y no son piedras, son de hierro, acero. Las piedras de molino de la antigüedad eran unas enormes rocas, mire. Pero enormes, quiere verlo usted de una forma un poquito cónicas. Que les pasaban un palo, un madero grueso en medio, y al otro lado el madero estaba amarrado hacia otro madero que estaba verticalmente, y estaba puesta en un hoyo donde giraba. Entonces la piedra de molino caía en una base que era como un pequeño lagar o una pequeña fuente, si lo quiere usted así, que era redonda. En esa pequeña fuente tiraban el trigo. Y esa rueda de molino, que era cónica, caía sobre el trigo. Y al otro lado estaba un buey que lo movía, que lo amarraban al buey de su cuello y empezaba a caminar alrededor, haciendo rodar aquella enorme piedra de moler. Pues esa piedra es la que el Señor está diciendo. Que se ate él esa piedra al cuello, dice. Y no nada más eso. Que se tire al mar junto con ella. ¿Sabe hasta dónde va a llegar?
va a llegar hasta lo más profundo que pueda tener el mar, amarrado a su cuello de esa. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo, mejor le fuera que vaya y se suicide de una vez, y se suicide de la manera más horrenda, ahogándose en lo profundo del mar. Oiga eso, hermano. Oiga lo que el Señor está diciendo. O sea que aún el Señor dice, eso es más tolerable, eso es más suave que el castigo que habrá para aquellos que hagan tropezar a uno. Oiga, el Señor está diciendo, eso es mejor, dice. O sea, que uno podría decir, eso está peor, hermano. No, pero Él está diciendo, eso es mejor. Eso es mejor que lo que va a recibir de castigo por hacer tropezar a un pequeño. ¿Qué le parece eso? Mire, yo cuando lo leo digo, por eso yo siempre digo, es que mire, hoy que uno mira la gracia, dice, ay, que si en la gracia, gloria a Dios, estamos bien, felices, porque en el pasado la ley era terrible, porque entonces el Señor castigaba que rayos caían. Digo yo, no ha entendido qué es la gracia bien todavía. Porque hoy la gracia, la responsabilidad es mayor. Y el castigo es ahora, no después. Fíjese. Esa, hermano, es la palabra que el Señor ha proferido en ese respecto. Pero, ¿podrá un verdadero creyente, hermano, hacer tropezar a otro hermano? Sí. Pero la Biblia nos llama a que nosotros debemos de tratar de luchar por no ser tropiezo de nadie. Es lo que Pablo decía con respecto al comer carne. Él decía, si yo por comer carne soy motivo de tropiezo de mi hermano más débil, mejor no como carnes, para no serle tropiezo. Y por eso él optaba y decía, por eso yo, con tal de ganar a muchos para Cristo, me hago para el que no tiene ley, como que no tuviera ley. Y para el que tiene ley, como que si yo tuviera ley. En otras palabras, él trataba de no dañar su conciencia, a manera que los judíos y los gentiles no vieran en Pablo un estorbo para creer en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el gentil decía, y mire, y tengo que circuncidarme, porque usted anda circuncidado, y Pablo le decía, no se circuncide. Yo ya me circuncidé, pero yo les digo, no es necesario. Y cuando iba al pueblo judío le decían, pero mire, yo soy judío, y me tengo que circuncidar para creer, o no es necesario. Y le decían, no, ¿cómo no? Está bien, quédate así circuncidado. Pablo trataba de no ser nada tropiezo para nadie. Y nosotros somos lo inverso, fíjense. Les voy a decir cuándo somos lo inverso. Cuando le ponemos a la gente cargas que la Biblia no manda llevar. Cuando ponemos cargas a la gente que la Biblia no manda llevar. Cuando la gente viene y le dice, no, pero mire, usted para ser cristiana debe de vestirse de esta y de esta otra manera. Si la Biblia dice, solo cree. Solo cree. Lea conmigo. Vamos a leer un poquito. Romanos 14:13. Romanos capítulo 14, versículo 13. ¿Romanos? 14, versículo 13. Lo leo, yo ya lo tengo. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oiga lo que está diciendo Pablo a los romanos. Está diciendo, miren, ya no estén juzgando, hombre. Porque se habían puesto, no, hombre, si
ese hermano que anda ahí, si él va a los bailes, ¿por qué no voy a ir yo? ¿Sí? Entonces Pablo dice, deja de estarlo juzgando mejor. Y mejor pon tu mente, concéntrate en que tú no vayas a hacer tropiezo de alguien. Fíjense. Eso es lo que está diciendo. Al final, hermano. Bueno, leamos el otro texto para decirle lo que le voy a decir ahorita. Leamos Primera de Juan 2:10. Primera de Juan 2:10. ¿Me dicen amén si ya lo tienen? Amén. Y léalo. 2:10. Uh-huh. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Cómo es la versión? Es Reina Valera. Dice Reina Valera. El 10, ajá. ¿El lenguaje sencillo? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. ¿Oye? Dos sentidos. El que ama a su hermano está en la luz, y porque está en la luz, él no tiene nada que lo haga tropezar. Pero la Reina Valera también le da el otro sentido, que en él no hay nada que haga tropezar a otro. Los dos sentidos. Y los dos sentidos son valederos. En otras palabras, cuando una persona es verdadero creyente y anda en la luz, en él, en ella, no habrá nada que lo haga tropezar a él, porque anda en la luz de Dios y la verdad está ante sus ojos, pero también él o ella no es motivo de tropiezo para nadie. Porque dice, yo no me voy a poner a juzgar a mi hermano. Y eso lo hace inmune a tropezar. Pero aquellos que andan viendo al otro y dicen, es que el hermano fulano es esto y lo otro, ¿sabe? En lo profundo del corazón lo que está sintiendo es buscando una forma de poder justificar su vida en libertinaje, su vida de pecado. Por eso la naturaleza pecaminosa es así, y aún en el mundo usted lo va a ver. En el mundo es igual. Pero el verdadero creyente que está en la luz del Señor Jesucristo dice, no, él va a dar cuentas a Dios de ella. Ella va a dar cuentas a Dios de ella. Yo voy a dar cuentas a Dios de mí. Si él lo hace, problema suyo. Yo me rijo por su palabra. ¿Entiende por qué dice que no hay tropiezo en él? Ni él es motivo de tropiezo para los demás. Si todos los creyentes fuéramos así, minimizáramos los escándalos, hermano. Yo cuántos he oído que siguen a un pastor, hermano. Por eso yo digo, mire, nosotros en la iglesia tenemos 84 pastores. Si no se han aumentado, ahorita sé yo 84. Y algunos admiramos a varios de esos 84 y decimos, no, acá aleluya, ¿quién va a predicar? Dijimos cuando lo vemos que pasa al púlpito, ¿eh? Yo los he oído a todos ahí, gloria a Dios, el hermano que va a predicar! Pero cuando sabes que ese varón, hay algo en él, de su testimonio que no es correcto, ¿dirías lo mismo? Dirías, gloria a Dios, que aunque el hermano anda mal, pero va a predicar. No, ¿verdad? Uno dice, antes yo le creía a este hermano porque predica con todo, pero después que supe su vida. Fíjate que a veces por eso es bueno que estemos lejos del Señor. Porque uno mira los defectos hasta que uno está de cerca. De lejos todo el mundo se ve bonito, hermano. ¿Sí o no? De lejos todo el mundo se ve bonito. Ya cuando lo tenés de cerca le ves el barro. No le veía de lejos. ¿Sí? Hasta que se ríe le ves el diente mal. Se veía bien hasta que se rió.
Igual es en lo espiritual, hermano. Mientras lo vemos allá de lejos, decimos, aleluya, hermano, sí que es un siervo, una sierva de Dios. Pero cuando lo ves de cerca, dices, pensaba que estos hermanos eran fogosos, hombres, mujeres de oración, pero hoy que ya estoy cerca. Pero sabes, eso no quiere decir que por eso tú te vas a acomodar y vas a decir, pues yo también. Sino que dice el Señor, es que así no quiero que seas. Es que así no quiero que tú seas. Por eso hay una, si le quiere llamar canción de unos hermanos que les gusta tocar al estilo de los Tigres del Norte, que ellos hablan de la regla de oro, y esa es una enseñanza teológica, que la regla de oro dice que para poder juzgar a tu hermano, tú debes de haber vencido todas las debilidades que tu hermano tiene. Y está fundada en aquello que el Señor Jesús dijo, que sacáramos primero la viga de nuestro ojo para sacar la paja de nuestro hermano. Y ahí está esa regla. El Señor está diciendo, quita de ti lo más grueso, lo más terrible, que es una viga, lo más grande. Y ya cuando hayas sacado de ti lo más grande, lo más grueso, y no haya nada que achacarte, entonces podrás sacar la pequeña paja que tu hermano tiene en el ojo. Y eso es lo que ellos dicen. Entonces, el problema es ese, hermano, que nosotros a veces nos creemos que estamos mejor que los otros. Pero en realidad es la naturaleza pecaminosa nuestra que está diciendo, si aquel que supuestamente está mejor que yo está peor, pues yo ando mucho mejor. Y es lo que decía un día hermano Dagoberto, ¿verdad? Decía él, es que ustedes, decía hermano, ustedes se comparan con el peor de la iglesia, decía. Y dice, sí, ese está así, yo estoy bien, dice. Aquí mentiroso y todo, pero yo estoy mejor que ese, dice. Pero dice, pero cuando te comparas con el mejor, dice, te das cuenta qué tan peor estás. Y por eso yo le digo, cuando usted le dé ganas de estar juzgando a un hermano, de estar murmurando de un hermano, entonces mejor diga, y si me pongo a compararme ante el Señor, ¿cómo estoy? Él nunca dijo una mentira, pero yo ayer dije una. Empieza a arder a la llaga de la culpa. El Señor dice en esto, los pequeñitos, dice. ¿Sabe usted quiénes son los pequeñitos? ¿Los siervos de Dios? No son los siervos. ¿Los? Bebés, pero espirituales. Pues hermano, como yo acepté al Señor, ese soy yo. Sí, pero no necesariamente por tiempo se determina quién es un pequeño en la fe y un grande en la fe. Eso se determina por la madurez espiritual que se tiene. Porque hay gente que tiene 20 años en el Evangelio, pero son como bebés. Y dice, no, yo ya no voy a esa reunión porque la hermana me vio bien mal. A todos les dio un pedazote grande del refrigerio, a mí uno más chiquito me dio. Ahí hay preferencia, dice. La hermana hace acepción de persona, dice. ¿Y cuánta cosa, hermano? ¿Cuántas se dice? Ese es un bebé espiritual. Un maduro espiritual dice, gloria a Dios. Si el Señor dice, sé humilde y siéntate en la última silla, para que tengas honra cuando te digan, amigo, no te quedes allá atrás, ven y siéntate en las primeras sillas. Porque no vaya a pasar lo contrario y sentándote en las primeras sillas te digan, amigo, da lugar para que el otro venga y se pueda sentar, hazte más abajo y con vergüenza empieces a ocupar los lugares. Un maduro espiritual es humilde y uno dice, no me dio refrigerio, aleluya. Dios sabe. Un pequeño espiritual dice, no me vinieron a invitar, es que allá no voy a ir. Un maduro en la fe dice,
No me vinieron a invitar, pero igual yo me voy porque yo sé que a las tales horas comienzan. Ese es un maduro espiritual. ¿Entiende? Entonces, el Señor se preocupaba por los pequeños, que son los más frágiles para caer ante los escándalos. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con los recién nacidos en la fe y con aquellos que son pequeños en la fe. No se trata de decir, es que ese hermano con nada se enoja, con nada se resiente, es un gran resentido social, dice. No se trata de pensar así. El hermano es así porque le falta madurar. La hermana es así porque le falta madurar. Tratemos de no darle tropiezo. Tratemos de no ser motivo para que ya no venga. Tratemos de no ser motivo para que no pueda seguir asistiendo. Y él le dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Sabe qué es esto? El que nosotros seamos tropiezos no depende del hermano predicador. No depende del pastor. No depende del hermano que tiene a la par. Depende de cada uno de nosotros. Delante de Dios soy yo. Soy yo el culpable. Si hice tropezar a uno, yo. Dice, solamente tú eres culpable. Por eso él dice, mirad por vosotros mismos. No por los demás, no te preocupes si el otro está haciendo mal. No te preocupes. Por ti preocupate. Que tu actitud, tu forma de vida sea de mayor tropiezo que la del otro. Porque el humano es así. Tiende a ver lo malo del otro, pero lo malo de uno no lo quiere ver. Si ese hermano es un gran mentiroso, dice uno, pero no te das cuenta que tú eres peor que él. Si esa hermana es una gran chambrosa, dice, pero no te das cuenta que tú también eres igual a ella. Entonces dice el Señor, mira por ti mismo. Porque aquel déjalo, como le dijo a Pedro, la cuenta con él es otra, a ti te estoy hablando. Lo mismo dice el Señor, contigo es la cosa, solamente contigo. Y luego él dice, ¿cómo se puede sanar los problemas de tropiezo, los problemas de escándalo, hermano? Mire, eso no se soluciona que usted vaya y le diga, hermano, usted es un gran pecador, hermano, usted es una gran chambrosa, al infierno. No se arreglan así. El libro de los Proverbios dice que el pecado se arregla con misericordia, dice. Lo mismo él está diciendo aquí. Entonces dice, si tu hermano pecó contra ti, anda, repréndele. Pero ese reprender no es. Aquí vengo, hermano, a reprenderle. Así que hínquese y le voy a dar una gran regañada, oiga. No. No es ese reprender. Reprender dice el diccionario que es poner en honra. Darle honra a la persona. Es decir, reprender es hablarle con ella, pero con una manera de darle honra. Reprender es como decirle, hermano, hermana, usted hizo mal en esta actitud. Como una hija de Dios no debe de actuar así. La Biblia dice que nosotros debemos de comportarnos honesta y justamente, como es correcto de nuestra profesión como hijos de Dios. Ay, que yo le invito a usted a no actuar ya más así, sino a comportarse como un hijo, una hija de Dios. Eso es. Y eso es lo que le está diciendo. Entonces dice, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Oiga, pero dice, si se arrepiente. Si es un verdadero creyente que busca no ser tropiezo para nadie, dirá, hermano, hermana, tiene razón, perdónenme. Pero si es alguien que no le importa hacer tropiezo de las demás personas, dirá, es que usted deja de molestar, tío. Es que usted viene juzgándome, estaba, dirá. Mire, cuando empiezan a hablar así, es una persona realmente que no le interesa ser un verdadero creyente. Un verdadero creyente es como Pablo.
Que Pablo decía, no, yo puedo comer carne, decía, pero si por poner carne mi hermano va a caer del evangelio, mejor no como, decía. Imagine que se prohibía hasta algo tan básico como el comer. Y a veces nosotros decimos, no hombre, si quieren que me juzguen, que me coman viva, el problema de ellos, yo soy libre, Cristo me hizo libre, dice. El Señor dice, y lo termina diciendo bien enfático, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento. Porque alguien pudiera decir, no hombre hermano, si esa hermana ya un montón de veces que viene hablando de mí, si yo le contara, ha dicho esto, ha dicho lo otro, ha dicho acá y dice allá, ¿cómo que la voy a ir a perdonar? Dice el Señor. ¿Quieres que los escándalos no vayan más allá? ¿Quieres que los tropiezos no se den? Perdónalo siempre. Perdónalo siempre. Nosotros tenemos problemas aquí de eso. Alison, tenemos problemas de eso. Hermanos que están ahí, que de repente dicen algo de otro hermano y que se riega la bola y como nos prestamos a andar regando la bola, ¿verdad? Yo que si fuéramos así como regamos las cosas para regar el evangelio, ya hubiéramos invadido toda la colonia predicándole a la gente el evangelio. Y yo por eso les digo, yo cuando llega a mí un chambre de esos, así unas cuestiones de esas, ahí paran, yo ahí las detengo, yo digo, si las oí, Dios sabe. Yo no necesito írselo a contar a mi pastor, ni írselo a contar a otro hermano, no. Ahí. Si todos los cristianos fuéramos así, aunque hubiesen en medio de nosotros miles de chambrosos, hermano, gente que le gusta andar regando los secretos de los otros, pero fuéramos así como un muro, que ahí se detienen los chambres, ahí se detienen los tropiezos, se detienen, hermano, todo ese tipo de cosas, no pasaran allá afuera. Al mundo no le llegaran esas cosas. Y poco a poco con nuestra actitud fuera la gente comprendiendo. El problema es que ese tipo de gente se da cuenta que los mismos cristianos son iguales. Pero a mí, yo le digo, a mí un montón de veces me han dicho, mire, fulana de tal dijo esto de usted. Vaya, ni modo. No puedo controlar su boca. No soy Dios para cerrársela. Si piensa eso de mí, pues me queda a mí examinarme y ver si es cierto, y si es cierto arreglarlo, y si no, pues en paz con el Señor, que el Señor me conoce muy bien. Pero yo he ido así, le digo, hermano, ya voy a ir a hablar con él, ya voy a ir a hablar con ella, vamos a ver si es cierto, que me lo diga en la cara. Digo, no les ha alumbrado la luz de Cristo. No les ha alumbrado la luz de Cristo. Porque el Señor mismo está diciendo acá, perdónale. Perdónale. Que nos enseñe a no ser así. Cerremos los ojos. Después de haber oído la palabra de Dios y habiendo escuchado